estar en la casa del Señor. De seguro varios hermanos todavía de vacaciones, pero nosotros tenemos la bendición ya de estar en la casa del Señor. Bien, le invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio Mateo, capítulo 5, en esta oportunidad desde el versículo 33 hasta el 42. Libro de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 33 hasta el versículo 42. Voy a leer esta preciosa palabra, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, cuántas gracias le damos por estar enfrente de su palabra. Señor, esta palabra eterna que hace tanto bien a nuestra vida, que trabaja en lo más profundo de nuestros corazones. Muchísimas gracias, Señor, por tener esta libertad de poder alimentarnos a través del consejo de ella. No solamente, Señor, como ella misma dice, seamos oidores de su palabra, sino también practicantes, hacedores de ella. Muchísimas gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor. Bendiga a la iglesia, a los niños, las profesoras, los hermanos que están en servicio, y todos nosotros podamos estar en una tranquilidad absoluta, Señor, para disfrutar de la enseñanza que usted nos dará en esta hora. Gracias, Señor, gracias por todo. Pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí es la palabra que tenemos, hermano, en estos versos, si bien es cierto, es un tanto diferente a como hemos enseñado las últimas veces, porque lo hemos hecho tal vez con un versículo o con 2 versos. En esta oportunidad el tema es un poco largo, pero siempre esperamos con la gracia del Señor darnos a entender, ser también lo más escueto posible para no cansarles y decirles que esta enseñanza solamente está dividida en 2 y tiene que ver con la ética cristiana, cómo nosotros tenemos que desarrollarnos como creyentes. La primera parte, desde el versículo 33 hasta el versículo 37, se nos instará que siempre digamos la verdad. Mire, así de sencillo en la enseñanza, ya estoy prácticamente recapitulando.
de que el Señor siempre quiere que nosotros seamos veraces en lo que decimos. Y la última parte, que los creyentes en nuestra ética cristiana seamos personas condescendientes, de manera que de pronto no seamos tan chispitas, poder decirlo en una jerga chilena, tan rápido para actuar cuando enfrentamos violaciones a nuestros derechos humanos, para entenderlo mejor. Entonces, rápidamente, nosotros tenemos englobado las dos grandes enseñanzas que derivan de la palabra del Señor. En realidad, hay mucho en la Escritura, pero quiero ser, como he dicho anteriormente, lo más escueto posible para no cansarle y que podamos, con la gracia del Señor, entender la Escritura. Bien, veamos lo que nos dice el Señor en el Sermón del Monte. Recuerden, la audiencia que había en aquella oportunidad era una audiencia importante de mucha gente, de tal manera que el Señor se tuvo que colocar en una montaña, en una altura, en una plataforma, y a sus pies tenía en primer lugar los apóstoles, los discípulos, y también los religiosos de la época, los escribas, los fariseos y mucha gente, multitudes que estaban, ¿no es cierto?, detrás de nuestro Señor. Y en aquella oportunidad empezó a declarar este famoso Sermón del Monte, que es extraordinario y que son las palabras del Señor para la edificación de su pueblo. Entonces, el versículo 33 es nuestro primer verso a considerar. Toda nuestra atención al versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. La palabra perjurar es jurar falsamente. Entonces ahí además fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La práctica del juramento se había extendido de forma errónea en el pueblo del Señor, en la tierra de Israel. Ahora, el juramento tiene sus raíces en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos una serie de ejemplos en la palabra del Señor. En primer lugar, nos encontramos con el gran patriarca Abraham, que le exigió a su siervo Eleazar que él jurase, se comprometiese delante de él, que en un viaje que iba a hacer, iba a traer esposa para su hijo. Entonces ahí Abraham, en esta práctica de juramento, le dice a su siervo: vas a hacer un juramento que tú en esta ida vas a traer la futura esposa para mi hijo Jacob. La palabra del Señor también nos habla, bueno, lo que he dicho anteriormente, para los que quieren revisar el texto bíblico, Génesis capítulo 24, versículos 2 y 3. También en Génesis capítulo 21 vemos cómo Abraham también jura. Y en Génesis 47, versículos 30 y 31, vemos al otro patriarca, en este caso Jacob, exigiéndole a su hijo José que a su muerte los restos de él no sean enterrados en Egipto, sino que sean llevados al sepulcro de sus padres. También José hizo lo mismo a sus hermanos, le exigió que tenían que llevar, ¿no es cierto?, su sepultura, su cuerpo al sepulcro de sus padres. Génesis 50, 25. Hay una historia muy singular del afecto que había entre Jonatán y David, y cuando Jonatán entiende que el reino no le va a corresponder a él sino a David, lo hace jurar que tiene que tener un cuidado muy especial con la descendencia de Jonatán. David, en los tiempos de su reinado, tenía que tener mucho cuidado y deferencia con la descendencia de Jonatán,
y después vemos un relato extraordinario cómo David tuvo un gran favor con la vida de Mefiboset. Entonces, en la Biblia, nosotros vemos que el juramento está establecido por Dios. No hay ningún problema de hacer juramento, simplemente que Dios reguló el tema del juramento. Y lo reguló de tal manera que fuese hecho en el nombre de Dios. O sea, todas las personas que hacían juramento, hacían en el nombre del Señor. Ahora quiero llevarle a un incidente bastante complejo en la vida de uno de los discípulos del Señor, llamado Pedro, cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al texto bíblico que está en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Dice la palabra del Señor: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Pero él negó otra vez con juramento. Y en ese juramento Pedro dijo: no conozco al hombre, no conozco a Jesús. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró fuera amargamente. Lloró amargamente. El detalle triste de este acontecimiento en la vida de Pedro es que cuando él jura no conocer al Señor, no quiere decir que él haya jurado por cualquier cosa, sino que juró por Dios, porque el juramento estaba establecido, se tenía que hacer solamente por Dios. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, había que solamente jurar por Dios. Entonces Pedro, lo triste de Pedro, que él juró por Dios que él no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una persona perjuraba o juraba en falso, como dice acá la Escritura, tenía un problema que en muchos casos era pena capital, era pena de muerte por haber transgredido, en este caso, la ley de Moisés, que era la ley del Señor, que era la palabra del Señor. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque alguien dice: muy bien, pastor, estamos totalmente de acuerdo con el juramento en el Antiguo Testamento, pero ¿qué tal el Nuevo Testamento? ¿Qué tal ahora en el Nuevo Pacto? Bueno, nuestro Señor lo ratifica, el juramento, acepta la enseñanza del juramento del Antiguo Testamento y no la modifica. Nuestro Señor acepta lo que Dios había establecido en la antigüedad, que todo juramento sea hecho en su nombre. Y hay un incidente que cuando él estaba ya antes de ir a la crucifixión delante del sumo sacerdote, dice la palabra del Señor: te conjuro, es decir, te pongo para que jures, le dice al sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo antes de llevarlo a la cruz: te conjuro, te pongo para que jures en el nombre de Dios si tú eres el Cristo. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo sí. Estableció
y lo dijo al son de juramento que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Le dijo, tú lo has dicho, yo soy. Entonces, bajo juramento, el Señor dijo que era el Hijo de Dios. Bueno, los apóstoles, sobre todo las cartas del gran apóstol Pablo, usan el juramento en varias partes. Ahora, lo que el Señor viene a amplificar la extensión de esta enseñanza, y el Señor ahora en el Sermón del Monte puntualiza el tema del juramento sin dejarlo de lado. Y en el versículo 34, en la primera parte, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el estrado de los pies, ni por la tierra, porque es pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, cuando nosotros leemos esta primera parte de la palabra del Señor, dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera. Entonces, empezamos a quedar offside como el jugador de fútbol y decimos, bueno, está diciendo que el juramento está validado en el Antiguo Testamento y está validado en el Nuevo Testamento, y que nuestro mismo Señor lo ratificó delante del sumo sacerdote. ¿En qué quedamos? Porque aquí dice la Escritura, pero yo digo, no juréis en ninguna manera. Bueno, lo que el Señor está diciendo, y se está refiriendo a los escribas y a los fariseos, porque los escribas y los fariseos eran mentirositos, a pesar que ellos eran bien religiosos y eran como lo más granado de la nación de Israel en la parte espiritual. Eran bien mentirositos y ellos querían obviar la ordenanza de jurar en el nombre de Dios. Entonces, si no juramos en el nombre de Dios, fácilmente yo puedo mentir. Y es así que ellos empiezan a jurar en algo que no sea el nombre de Dios. Entonces ellos empezaron a jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén y por su cabeza. Entonces, al no tener el nombre de Dios, podemos mentir. No estamos en un problema legal, no nos pueden cortar la cabeza, porque no hemos, ¿no es cierto?, ido en contra de la ley de Moisés, que era la ley de Dios. ¿Cuántos saben que ni una tilde ni una coma de la ley podía pasar? Bueno, el Señor vino a cumplir la ley también. Entonces, de esta manera, estos fariseos y estos escribas mentían a destajo. Esa es la razón que el Señor dice, pero yo os digo, o sea, como que en el Sermón del Monte quedó mirando a los fariseos y a los escribas, sí, los miró con su mirada penetrante, pero yo les digo, faltó solamente, yo les digo a ustedes, escribas y fariseos, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Aunque ustedes le cambien el nombre, voy a jurar por el cielo que esto es verdad, y estén diciendo una mentira, ustedes lo están haciendo en el nombre de Dios, porque en el cielo está la presencia de Dios, está Dios mismo. Entonces ustedes están, ¿no es cierto?, validando una mentira, pero en el nombre de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, es decir, la tierra tiene una plataforma, por decirlo de alguna manera, y en esa plataforma está sentado Dios con su gran poder. Entonces, Dios, ¿cuántos saben que Él es dueño de la tierra y de todo lo que hay? Por lo tanto, la presencia de Dios está en la tierra. Ellos decían, no, nosotros juramos por la tierra, entonces mentían. Y bajo esas circunstancias, el Señor les dijo, no, porque también en la tierra está la presencia de Dios y ustedes están jurando por Dios, aunque le están cambiando el nombre. Después dice, ni por Jerusalén,
Porque en la ciudad del gran rey, o sea, Jerusalén, ellos decían, yo juro por Jerusalén que estoy diciendo la verdad, y mentían. Pero el Señor les dice, cuidado, porque al jurar por Jerusalén, ustedes están jurando por mi persona, en el sentido que en Jerusalén siempre estaba la presencia del Señor. Y finalmente estos escribas y fariseos mentirosillos juraban también ni por tu cabeza, o sea, juraban por la vida. Yo juro por mi vida. No sé si ha escuchado a alguien, juro por mi vida que estoy diciendo la verdad. Entonces se zafaban de decir el nombre del Señor, y él le dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. O sea, la vida finalmente depende de mí. Y si depende de mí, ustedes están jurando, cuando juran por su vida, están jurando por mi nombre. Y toda persona que jura por el nombre del Señor, si está mintiendo, si está perjurando, va y tiene pena de capital. Por lo menos en el Antiguo Testamento era descartado, era desechado y sufría, ¿no es cierto?, esta situación. Entonces, esa es la razón que el Señor dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera. Aunque el juramento, insisto, estaba validado totalmente. Ahora, cuando el Señor le está hablando a estos escribas y fariseos, le dice algo bien interesante a toda la concurrencia. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Toda la iglesia. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Buena cantidad de traducciones bíblicas, cuando terminan esta frase, porque lo que es más de esto, del mal procede, traducen, viene del diablo. Viene del diablo. Todo agregado que nosotros le hacemos a las palabras que decimos y a las acciones que estamos demostrando, hasta con nuestra acción, con nuestro cuerpo, una mentira o algo diferente a la verdad, la Escritura dice que eso viene del diablo. Entonces, aquí en esta primera partecita, lo que le decía en la introducción, la palabra del Señor nos está diciendo que todos los creyentes regenerados por el Señor Jesucristo debemos reproducir la vida del Señor. Debemos cada día acercarnos a parecernos más a Él. Él en su palabra, y tenemos un texto muy conocido que lo sabemos de memoria, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad los creyentes debemos manifestar, a una costa de pronto de pérdidas, a una costa de que salgamos para atrás en lo que nosotros quisiésemos establecer. Ahora, obviamente que no habría ningún problema en jurar, pero ya esas prácticas están dejadas de lado, es una práctica bíblica. De hecho, si nosotros vamos a un tribunal y enfrentamos a un juez, es de seguro que el juez nos va a decir, ¿usted jura decir la verdad? Y ahí no hay ningún problema, hermano. Nosotros tenemos la Escritura, tenemos la palabra del Señor, que podemos jurar delante del juez, porque vamos a jurar en el nombre de Dios que vamos a decir la verdad. Hay casos, como ese en particular, que necesariamente debemos jurar delante de una autoridad. Pero el Señor dice, muchachos, creyentes, hermanos, hijos míos, pero saben, no anden a lo mejor tanto tratando de validar con un juramento que lo que están diciendo es verdad, sino simplemente que vuestras palabras sean sí, sí
o no y no respecto a algo, porque lo que más de esto de mal procede. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando queremos justificar una mentira? Empezamos a dar una serie de agregados, ¿sí o no? Bueno, como hemos empezado a mentir y empezamos a darle una serie de agregados, de justificaciones a esa mentira, dice la Escritura que todo lo que estamos diciendo es porque Satanás está controlando nuestra vida, porque él es el padre de mentira. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Y nos acostumbremos a ir aún en las cosas sencillas, porque de pronto, hermano, somos tan torpes que aún por hacer una cosa jocosa delante de otro, mentimos. Pero la palabra del Señor en esta tarde o en este momento, claro, nos enfrenta a que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque todos los agregados para tratar de justificar, por ejemplo, la mentira de Satanás procede. Dios tenga misericordia de nosotros. Él, ¿no es cierto?, cada día nos provoque en nosotros ser muy veraces en lo que decimos, de tal manera que nuestras palabras tengan firmeza en todo lo que digamos y también nos acompañen en nuestras acciones. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Me queda la mitad del sermón, pero he avanzado rápido, gracias a Dios, gracias pastor. Veamos la enseñanza sobre la condescendencia. Le voy a leer el pasaje, se lo voy a leer porque es súper, ultra, mega importante. Rapidito y después vamos viendo los detalles. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Tomemos gusto a la palabra, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, 1,6 kilómetros, ve con él 3,2 kilómetros. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Hermanos, esta porción bíblica, desde el versículo 38 al 42, ha traído una confusión tan grande cuando las personas han querido interpretar esta escritura, que se usa para enseñar los siguientes temas, entre otros: la anarquía, el pacifismo, la objeción de conciencia, para desacreditar la justicia y el derecho civil. Las personas vienen a esta porción bíblica y toman esto para usar todo este elemento, y de pronto las sociedades o los gobiernos están hablando cosas totalmente ajenas a la palabra del Señor. Y ahí tenemos un gran novelista ruso llamado León Tolstói, que hay 2 cuadras hacia allá, hacia la cordillera, tenemos nosotros una calle que se llama León Tolstói, y ese novelista mundano, no creyente, ¿cuántos saben que los mundanos igual leen la Biblia, hermano? Bueno, Satanás, el diablo, experto en la Biblia, pero experto en tergiversarla. Bueno, este gran novelista ruso, León Tolstói, leyó este pasaje y utilizó este pasaje para decir: en los países no debería haber policía, por ejemplo. No debería haber ejército, no deberían haber soldados, no deberían haber autoridades.
no debería haber sociedad, etcétera, etcétera. Y como era un gran novelista y leído por mucha gente, que tal vez la mayoría de la gente decía, este es un gran novelista, de pronto muchos gobiernos empiezan a seguir sus tesis o la tesis que tenía León Tolstoy. Pero sin embargo, este hombre le estaba dando una interpretación totalmente errada y estaba ridiculizando la enseñanza del divino maestro, hermanos. Totalmente tergiversado, totalmente desviado. Ahora, lo hizo León Tolstoy, lo han hecho los no creyentes, y muchas veces los creyentes, por no escudriñar la palabra del Señor, también hemos errado en la enseñanza de la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos rápidamente el primer verso, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, rápidamente uno logra entender aquello, porque si uno va a otras versiones de la palabra del Señor, por ejemplo, aquí tengo la traducción del lenguaje actual, dice, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Entonces, cuando se lee ojo por ojo y diente por diente, y uno dice, pero yo estoy leyendo la Biblia, y la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, rápidamente algunos dicen, a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, porque yo lo veo como un Dios sanguinario. Mire lo que dice en la Biblia, mire lo que dice en su ley, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo se le ocurre? A mí me gusta solamente el Dios del Nuevo Testamento, que es puro amor, que es pura paz, que es pura condescendencia. Hermano, les tengo una preciosa novedad. El mismo Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento. Es uno solo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que Él dice en la palabra del Señor y se malinterpreta entonces el texto bíblico por no conocer, y enjuiciamos a Dios por no conocerlo a Él, ni conocer tampoco sus enseñanzas. Ojo por ojo, diente por diente, no es algo que esté relacionado de manera entre las relaciones personales. Ahora, desafortunadamente, y aquí nos salen los religiosos de la época, ¿cuántos saben que la religión hace mal, hermano? Qué triste lo que hace la religión, que se mete en círculos de grupo de personas y antes de llevarlo a una relación con Cristo, lo llevan a cualquier cosa. El Señor nos guarde a nosotros, hermano, de la religión, y nos ayude cada día a tener una relación más profunda con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los religiosos de la época, los fariseos, los escribas, expertos en la ley, tomaron la ley del Señor, que era para bendición de la nación de Israel, y la aplicaron para las personas, para que las personas la usaran. Entonces, hermano, esto empezó a ser un descalabro. Esto fue lo más terrible que pasó en aquella época. Porque si alguien, por ejemplo, no sé, entraba a robar a una casa, después el dueño de casa, sabiendo que le habían entrado a robar, iba, no solamente robaba, saqueaba la casa del que lo había hecho. Entonces se provocó una anarquía tremenda, porque los escribas y los fariseos simplemente dijeron ojo por ojo, pero esto háganlo entre ustedes. Dios nunca había establecido la ley del talión para que se desarrollara entre las personas. Dios había establecido la ley del talión para que sea realizada por los jueces, por las personas preparadas, llamémoslo así, por los abogados, por la corte, de tal manera que cuando había injusticia, una corte de abogados o de jueces
de manera muy especial estudiaban el caso y daban la mejor justicia. La ley del talión es una de las mejores leyes que puede tener un país para el cuidado de que alguien vaya a excederse, por ejemplo, en emitir un juicio en el caso, por ejemplo, que haya habido alguna muerte, algún accidente, en fin, y que alguien vaya a tomar la justicia por la mano. La ley del talión era lo más ecuánime, era lo más perfecto para hacer una relación perfecta en el juicio que se estaba dando. Eso es lo que había establecido el Señor. Ahora alguien me dice, yo pienso como León Tolstoy, no debiera haber justicia, no debiera haber ley. Pero ¿cómo no? Amados hermanos, si el Señor tiene ministros de justicia, dice el libro de los Romanos, que Él lo ha establecido, y no en vano, dice, lleva el juez la espada. ¿Y cuál es la razón? Porque el mundo fue infectado con el pecado, porque la sociedad fue permeada por el pecado y tiene que haber una resistencia contra el mal. Y Dios estableció que los gobiernos tenían que ponerle un límite al mal, tenían que ponerle a la delincuencia, a los asesinos tenían que ponerle freno, y ahí ecuánimamente, de manera, ¿no es cierto?, lo más certera, ni más ni menos de lo que había hecho una persona, tenían que dar el veredicto. Entonces, hermano, la ley del talión era una bendición para la sociedad, pero ¿cuál era el problema? El problema que los fariseos y los escribas la aplicaron entre las personas. ¿Y cómo somos nosotros, hermanos? Si no somos imparciales, ¿qué es lo que pasa? Si este me la hace, me la va a pagar, pero el doble o el triple, ¿sí o no? Seamos veraces. ¿Cuántos, no es cierto, pueden decir la verdad? No, si este me hizo esta, ya va a ver lo que le espera. Entonces, ese era el problema de la ley del talión. La ley del talión, hermano, era excelente, desarrollada por los magistrados, por los jueces. De tal manera que si todos los gobiernos funcionaban como Dios dejó la ley del talión, sabe que los delincuentes no harían las cosas que hacen ahora. Tendrían mucho más cuidado porque ellos tendrían que pagar, ¿no es cierto?, conforme a lo que ellos hicieron. Ahora, vamos un poquito más adelante. Entonces está acá. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora viene el Señor a abordar el tema de las venganzas personales. Ahora el Señor dice, ya ustedes tienen clarito este tema, que la justicia la tienen que tomar los expertos, los que saben, los abogados. Nosotros no sabemos, hermano. Si nosotros tomamos la justicia por nuestras manos, oiga, va a salir cualquier cosa menos justicia. Pero si la toman los abogados, los jueces, las personas en autoridad, debería salir medianamente bien o bastante mejor si en realidad esa justicia es equilibrada. Ahora, el Señor dice, ok, veamos ahora, no es que el Señor también dice, ok. Dice, veamos entonces el problema de nuestras situaciones personales. Ya dejemos de lado, ya aprendimos aquello que lo que hablaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora quiero que veamos nuestros problemas personales. Que hagamos una enseñanza de nuestras situaciones personales, cómo nosotros abordamos nuestras diferencias. Pero yo digo, entonces lo que el Señor está diciendo, este es mi principio, esta es mi verdad para las relaciones interpersonales. No resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Y aquí, hermano, volvemos al mismo tema de la nula o la mala interpretación de esto. No resistáis al que es malo. O sea,
no le ponga freno. Por ejemplo, si viene un ladrón a tu casa, ladroncito, venga, le abro la puerta, llévese todas las cosas de mi casa. Eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces hay una mala interpretación de la Escritura, porque hoy la Biblia dice: no resistáis al que es malo. O sea, que el malo me tenga como un peluche ahí y me esté golpeando y haga lo que quiera con mi vida. Eso es lo que dice la Escritura. Alguien interpreta de esa manera. La NTV dice: no resista a la persona mala. La NBI dice: no resista al que les hace mal. Ahora, y aquí de nuevo la mala interpretación. Esto puede interpretarse como pacifismo absoluto. Ahora que estamos en la fe, pase por encima mío, abuse, haga lo que usted quiera. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos manda a resistir el mal, ¿sí o no? La Biblia está llena de enseñanza de resistir el mal. Resistir al diablo, Santiago 4:7, Primera de Pedro 5:9. Cuando Pedro pecó, dice que el apóstol Pablo lo resistió cara a cara, hermanos. También la palabra del Señor dice que Pablo resistió al incestuoso de Primera de Corintios 5:5. También Pablo aconseja en Primera Tesalonicense a los que persisten en pecar, les dice: resístanlo y repréndalo delante de toda la congregación. Y Jesús también resistió el mal dándonos instrucciones de la disciplina eclesiástica dentro de las congregaciones, hermano. Entonces, hermano, lo que empezamos a ver que en la Biblia hay que resistir contra el mal. Hay que resistir también la violencia, la maldad. Hay que resistir la violencia, la maldad, los crímenes. Y ahí nosotros tenemos el tremendo mensaje en Romanos capítulo 13, que los poderes que están establecidos en la sociedad son establecidos y ordenados por Dios para resistir la maldad, los crímenes, la violencia y todo aquello que hacen las personas cuando están usando, ¿no es cierto?, muchas veces esa mente tan degenerada en contra de algo. Los gobiernos, hermano, la principal función es proteger a los buenos y castigar a los malos. Entonces, nosotros, hermano, también resistimos la maldad, el mal, el crimen y todo. Cuando de pronto, si sabemos cosas, debemos denunciarlas. Debemos denunciarlas, porque nosotros estamos también para resistir el mal, ya que estaríamos alineados defendiendo una institución dada por Dios. Dios estableció el gobierno, y el gobierno, la principal función no son la otra cosa que ellos se derivan y se aprovechan cuando están gobernando. La principal función es defendernos de los malos. Pero nosotros también tenemos que cooperar en esa función. ¿Cómo? De pronto denunciando la maldad y no quedándonos callados. Oye, aquí sabemos que hay una cosa rara y al final nos hacemos cómplices. Hermano, si así lo hacemos, si nos defendemos del mal, estamos defendiendo una institución dada por Dios, y no haciendo la vista gorda. Si vemos un delito, debemos denunciarlo. Si las personas se sobrepasan a la autoridad, debemos denunciarlo. Alguien dice: no, yo no me quiero meter en problemas. Pero es que Dios lo estableció así, que hay que ir contra las cosas del mal. Entonces, se resiste al mal un gobierno mediante la ley y la policía. Esa es la manera que se resiste al mal. En la iglesia
resistimos al mal mediante nuestra santidad. Y en nuestro entorno cristiano resistimos el mal exhortándonos unos con otros. Amén. Ahora nuestro Señor también resistió el mal. Y ahí ustedes ven la historia en los evangelios Mateo, Lucas y Juan, cuando hizo él un látigo y limpió el templo de los mercaderes y toda esa gente que habían venido a hacer la casa del Señor como cueva de ladrones. Entonces, si alguno viene a hacerme daño, amados, me protegeré, como también protegeré a mi familia. De hecho, la escritura en Proverbios, un texto muy conocido, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se protege y hace contención, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso no debe ser en nosotros. Dios no nos está tratando de convertirnos en personas que se tumban y que dejan que todo les suceda. Entonces, después de haber dicho todo esto, ¿qué es esto? No resistáis al que es malo. ¿Sabe lo único que quería decir la palabra del Señor? No inicie una disputa, no empieces una disputa o no busques venganza. Lo único que quería decir la palabra del Señor cuando dice: no resistáis al que es malo, lo único que quería decir: no inicies la disputa. No empieces tú en la complicación o busques venganza. El libro de los Romanos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa a vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, hermanos, nosotros resistimos la maldad, pero no somos los iniciadores, no somos los que hacemos la disputa, no somos aquellos que estamos buscando la venganza. Tenemos el cuidado, tomamos las precauciones, pero, hermano, dejamos la causa al Señor. ¿Hay algún amén? Amén. Entonces, oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo: no resistáis al que es malo. Y luego habla de algunos, para que lo entendamos mejor, algunos derechos humanos que de pronto son pasados a llevar. Hoy me pasaba, yo tengo todos estos derechos. La gente hoy día quiere puros derechos y no quiere. ¿Qué quiere? Dígame bien. No quiere deberes, eso. Yo tengo unos pequeños problemas ahí en el oído. Deberes, quiere, no, mis derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a uno se le coartan ciertos derechos? Quedamos súper mal y tratamos al tiro de reaccionar. Mire, podrían ser pasados a llevar algunos de nuestros derechos. Por ejemplo, ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, estoy en el versículo 39, ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, mándale un combo de vuelta. Pasó a llevar mi derecho. Ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano, este verso no significa lo que nosotros creemos. Me mandaron un combo, ahora toca que me manden el segundo. Porque uno va a la palabra del Señor y se encuentra que cuando
a nuestro Señor Jesucristo lo estaba interrogando Anás, uno de los alguaciles le mandó una bofetada al Señor y él no colocó la otra mejilla. Nuestro Señor no colocó la otra mejilla. Y ahí rápidamente la persona bíblica dice, oye, pero aquí colócale la mejilla, y resulta que al Señor le mandaron una bofetada, el alguacil que estaba al lado de Anás, y el Señor no puso la otra mejilla. Bueno, si alguien está haciendo esa interpretación, no ha entendido el punto de lo que trata la palabra del Señor. Colocar la mejilla no solamente en una primera vez y en una segunda vez, en una tercera, una cuarta, una quinta y en una enésima vez, tiene que ver con situaciones que de pronto, hermano, uno se enfrenta y que desafortunadamente no es por alguna cosa mala que hemos hecho. De hecho, nuestro Señor le dijo, oye, ¿por qué me están pegando? El mismo apóstol Pablo, en fin, todo eso. Pero de pronto se viene esta situación. Y a nuestro Señor le dieron una bofetada, pero el libro de Isaías dice que lo siguieron abofeteando. Dice en 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de putos. O sea, al Señor le arrancaron la barba, se burlaron de él, lo golpearon, lo azotaron, lo crucificaron. ¿Cuántas veces puso su otra mejilla? Todas estas veces, pues, hermano. Todas estas veces. Sin embargo, estando en la cruz, sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo acá, en el texto bíblico, no es que, ay, nos pegaron, ay, pégueme por favor otra vez, mándeme otro convito acá. No, hermanos amados. Lo que nos está diciendo al Señor, dice, ante a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es no tomes represalia. Tal vez te van a abofetear por segunda, por tercera vez, y tal vez tenga que ver por la fe, pero no tomes represalia. Porque en la medida que nosotros aguantamos el envión de mucha injusticia, sobre todo cuando tenemos persecución espiritual, amados hermanos, más nos estamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque de la otra manera, hermanos, nos conocerían como Martín Vargas, po. Bueno para la pelea. No, ¿sabe quién nos defiende? Nuestro Señor. Él es juez justo y Él nos va a defender, amados hermanos. Entonces no quiere decir si alguien, ay, nos faltó el respeto, ¡ah!, de inmediato. No, amados hermanos. Detengamos la pelota, un término futbolístico, y esperemos, y tal vez va a ser otra vez todo. Pero ¿sabe lo que está pasando en el contrincante? El que está haciendo en contra de nosotros y está viendo nuestra actitud. Ascuas de fuego está amontonando en su cabeza, dice la palabra del Señor. Y ese juicio va a ser peor, además del juicio del Señor. Ahora dice el verso 40, estoy corriendo, hermano. Ustedes se han dado cuenta de eso. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si alguien nos acusa delante de un juez, y tiene razón, porque ¿cuántos saben que cometemos errores y podemos hacer una injusticia con otra persona? Es el cuadro que sale acá. Si alguien quiere ponerte a pleito, te lleva delante el juez y tienes que devolverle la túnica. Tal vez le quitaste la túnica, es un ejemplo de ropa que se está dando, pero podría ser cualquier ejemplo. No le devolviste el auto, le pediste el auto y no se devolviste. Al final fueron al juez y el juez dice, no, a tú tienes que devolver el auto y quitarle la túnica. Dice la Escritura, déjale también la capa. O sea, si te das cuenta que ha hecho una injusticia con otra persona,
no solamente restituye lo que es injusto, lo que ha hecho injusto, sino que avanza un paso más allá para que la otra persona conozca lo que hay en tu corazón. Y la Biblia dice, déjale también la capa. Y sabe que la capa, aquí podríamos hacer otro sermón, la capa que era, ¿no es cierto?, lo que cubría a las personas en Israel durante el día por el calor abrasador y durante la noche por el frío extremo. O sea, la capa para un judío era la vida. Sin capa, el judío no podía vivir en el Medio Oriente. Y el Señor dice, oye, compensas tu actitud y anda más allá de lo que hiciste, para que la persona entienda y comprenda lo que hay en tu corazón. ¿Ah? Lo que hay en tu corazón. Entonces, si nosotros hemos fallado, hermanos, tenemos que restituir lo que hemos hecho, pero además de eso, ir más allá, para que la persona, insisto, ellos puedan de alguna manera entender que hay una obra del Señor en nuestros corazones. Amén. La Biblia dice también, y sigo corriendo, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Esto tiene que ver, hermano, con el sistema de mensajería que inventaron los persas. Y el sistema de mensajería lo inventaron los persas y después lo tomaron los griegos. Entonces era muy habitual para ellos saber lo que el Señor estaba diciendo esto. Porque era tan bueno el sistema de mensajería, llevar correo, entendámoslo de esta manera, llevar encomiendas de un lado a otro, que eran puntuales, que eran certeros y que nunca fallaba la entrega. Y bajo esa connotación, alguno de los mensajeros podía fallar, enfermarse, un familiar, ¿no es cierto?, con complicaciones, cualquier problema podía tener el mensajero. Entonces, ¿qué pasaba? Por ley, tomaban a una persona que iba por el camino y lo obligaban a llevar la carga, hermanos. Y ahí hay un detalle, porque la ley establecía que la carga tenía que llevarse por 1 milla, 1,6 kilómetros. Entonces, de repente, una persona iba por la vida tranquilamente, ¡fua!, lo agarraba la policía, entendámoslo de esta manera, llévame la carga, o lleva esta carga, porque el mensajero estaba enfermo o cualquier cosa, lleva la carga. Y él llevaba la carga y se cumplía la encomienda. Al final, el sistema de mensajería, la entrega de cartas o de paquete o todo lo que tenían que entregar se cumplía a cabalidad, porque siempre, si fallaba el mensajero titular, había otro que tomaban de la misma gente. Esto es lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo iba al Gólgota. Nuestro Señor, después que fue flagelado y ya sabemos todo, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, Él no tenía fuerza. Ya sus fuerzas estaban totalmente caducadas y más encima le echaron la cruz sobre sus hombros y Él empezó a caminar al Gólgota. Pero llegó un momento que nuestro Señor ya no pudo transportar la cruz. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Agarraron a un hombre que estaba ahí llamado Simón de Cirene y le dijeron, ok, te toca llevar tú la cruz. Usted sabe el relato bíblico, amén. ¿Cuántos saben que estoy hablando la palabra del Señor? Y ahí Simón de Cirene fue el encargado de transportar la cruz hasta el monte de la, no de la transfiguración, sino hasta el lugar de la calavera. Entonces, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve por 2. Y ahí tenemos, amados hermanos, la situación que se daba. Ahora el Señor dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él con 2.
Si alguien infringe tu libertad, porque estamos hablando de los derechos, mis derechos, ¿se recuerda que son 4 derechos humanos? Si alguien infringe tu libertad y te dice, lleva mi mochila 1 milla, Jesús le dice, ve con él 2. Ahora alguien dice, se van a aprovechar de mí porque yo estoy tranquilito en la vida y de repente me tomaron y estoy llevando un problema, llevando una dificultad. No, no vale, te están pasándome a llevar a mí, mis derechos, ¿cómo se le ocurre? No sé, como que viniese la policía un día y me dijera, oiga, présteme el auto que vamos a perseguir unos maleantes. Pero por ley, si fuera esta ley del correo, tendría que pasarle yo el auto sin problema. Entonces alguien dice, no, esta cosa está mala, es injusto, todo, es difícil hacer eso. Pero pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo quiero llevar a reflexionar, hermanos. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que si Él, cuando le conocimos a Él hubiese caminado con nuestra carga 1 sola milla, mis amados hermanos, nosotros estaríamos en tremendos problemas. Pero el Señor no solamente ha caminado 1 milla con nosotros, sino que desde que le hemos conocido, Él sigue llevando nuestra carga, hermanos. ¡Aleluya! Gloria sean dadas al Señor. Él sigue llevando nuestra carga y por eso nos dice, oye, de pronto tenía una carga, llévala aunque sea 2 millas, porque yo sigo cargando tu carga hasta el día que vamos delante de la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿sabe? Todo esto de las relaciones personales que estamos viendo en esta oportunidad es simplemente porque el Señor quiere que nos parezcamos a Él. Y por eso leemos esto. Pero ¿cómo van a pasar a llevar, no es cierto, mi estatus, mi persona? De hecho, la última parte, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, aquí viene un problema de propiedad, porque esto nos afecta. No, esto es mío, no sabe usted cuánto me ha costado, toda la vida me ha costado esto. Y el Señor viene y dice, oye, sé generoso como soy yo. Sé generoso como soy yo, al que te pida, dale. Claro, todos los pordioseros nos van a pedir, pero aquí no se está refiriendo a los pordioseros, porque ellos siempre van a estar pidiendo, sino que en realidad al que verdaderamente de pronto tiene una necesidad, dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Todo esto, hermanos amados, tiene que ver con nuestra identificación con Cristo. Esa es la vida cristiana. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros, de nuestras relaciones interpersonales entre nosotros. Y el Señor nos dice, sé generoso. Bueno, que Él nos ayude a ser generosos. Ahora, yo creo que nosotros debemos morir. Debemos morir a nuestro yo, debemos morir a nuestros afectos, debemos morir a tantas cosas, de pronto a nuestras preferencias, a nuestros gustos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido por amor de otro, como Pablo enseñaba, oye, si al otro hermano le va a escandalizar eso, yo no lo voy a hacer? Hay que morir a muchas situaciones de la vida para realmente mostrarnos como aprobados delante de la presencia del Señor. Quiero terminar, hermano, con algunas actitudes de algunos grandes hombres de Dios. Puede colocarse en pie, disculpe, hermano. He corrido, pero tenía que terminar. Del espíritu, hermanos, quiero terminar con el ejemplo del espíritu que habían en nuestros hermanos. Igual es raro decir hermano, de los patriarcas de antaño, el espíritu que moraba en ellos, y que es lo que la palabra del Señor en esta oportunidad nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, cómo debe ser nuestra cristiandad, cómo debe ser nuestra ética. Por ejemplo, Abraham se apresuró, corrió a rescatar a Lot a pesar
que Lot lo había engañado. ¿Ve la diferencia? Empecemos a notar la diferencia. David fue perseguido por todas partes, tuvo que huir, esconderse, en fin, porque Saúl quería matarlo. Pero David, en 2 oportunidades que pudo matarlo, él le perdonó la vida. Ese es el espíritu que quiere el Señor de nosotros. Esteban, ya siendo aplastado por un montón de piedras, él pide misericordia a los que lo estaban apedreando. Pablo, en su conversión, escribe a los hermanos de Roma y de Corinto y habla del amor y del perdón. Y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, mirando a sus enemigos, dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es el Espíritu que el Señor quiere que nosotros tomemos para que nos parezcamos a nuestro Señor. Entonces ahí nos dice: no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele la otra. No es literal, ya lo hemos visto. Y al que quiera ponerte en pleito, anda más allá. Si tú hiciste algo malo con él, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué te cuesta ir 2 millas adelante? Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. ¿Cuántos quieren identificarse con el Señor Jesucristo? Aquí está una foto de Él, hermano. Tenemos que rogarle a Él. Y antes de estar luchando por nuestros derechos, es que nosotros vivamos como Él vivió. De tal manera que los no creyentes, cuando nos vean, van a querer tener el mismo Cristo que tenemos en nuestros corazones. Cierra sus ojitos, por favor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Hemos corrido y aún no hemos excedido, Señor, en la predicación, pero qué tan grande ha sido la enseñanza, Señor. Oh, Señor, que el espíritu de humildad, el espíritu de gentileza, el espíritu de perdón, de amor hacia aquellos que se oponen a nosotros, Señor, sea una tremenda realidad en nuestras vidas, de tal manera que ellos puedan ver que verdaderamente somos hijos de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque muchas veces hemos pecado delante de tu presencia, porque hemos entristecido tu corazón. Predicamos un Cristo de perdón. Sin embargo, si alguien nos ofende, no le perdonamos. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones. Que, como dijo Pablo a Tito, que en todo podamos adornar la doctrina del Dios nuestro, que pueda salir un olor fragante de nuestra experiencia de cristiano, que otros puedan percibir a lo lejos que tú estás viviendo en nuestros corazones, que nuestra vida pueda estar a la altura de este mensaje. Dios mío, Dios grande, oh Señor, ayúdanos para que los otros puedan ver que hay una dimensión de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida que se parece al único Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial. Y también, como decía la primera enseñanza que dimos en esta oportunidad, Señor, saca toda mentira de nuestra boca, que cada día seamos más veraces y que sea nuestra palabra sí, sí o no y no, porque todo lo otro argumento, todo va de la mano del maligno de Satanás. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Bendícela en esta hora en nuestros corazones, Señor, que cada día podamos vivir
a nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos. Y si hay en esta congregación alguien que no conoce al dador de la vida, que en esta oportunidad pueda decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que Él fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Si hay dentro de nuestros hermanos congregados en esta reunión que puedan reaccionar al llamado de nuestro Señor Jesucristo y venir a la fe y conocer a este Jesucristo que transforma, que cambia la vida. Oh Señor, que sea muy glorificado en medio de cada uno de nuestros corazones, y para ti toda gloria, toda honra, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.